Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia de Bello Amanecer. Siempre los amigos oyentes que nos sintonicen siempre por los 90.7 FM de Empresas Radiofónicas. La emisora que no se pierde en carretera, como dicen, Palma 90.7. Maestro, buenos días. Buenos días. Buenos días, Teodoro, Carlos. Buenos días a nuestros oyentes que cada lunes comparten temas que tienen que ver con la salud, con la terapia familiar. Me imagino que hay mucha gente que ya tiene una imagen diferente de lo que es la terapia familiar. A veces vemos la terapia familiar solo como el arte de dar consejos, nada que ver con eso de dar consejos. La terapia familiar lo que busca es comprender cómo es la familia, cómo los ciclos de la familia cambian nuestras relaciones y ver la familia en un contexto siempre, en un contexto cultural, en un contexto social, y nos ayuda a salir del sufrimiento modificando reglas, pautas y algo que muchas veces no tomamos en cuenta, y es que nosotros somos creadores y co-creadores de nuestro propio sufrimiento. De ahí que una de las cosas que desde la terapia familiar ayudamos a nuestros pacientes a hacer es a que aprendan a interpretar la realidad de maneras diferentes. Porque a todos nos pasan cosas malas, a todos nos pasan desgracias, a todos nos pasan situaciones dolorosas y difíciles, y la diferencia está en cómo una persona lo asume y cómo la otra lo interpreta. Y eso es lo que nos permite mantenernos vivos, ¿no? Y mantenernos con ganas de vivir. Maestro, tenemos un aviso. Es para comunicar a algunas personas que hayan encontrado una cartera alrededor de la funeraria El Ángel. Es una cartera del licenciado Elvis Pérez, hermano de la compañera periodista Emma Pérez. Si alguien por ahí ha encontrado una cartera con los documentos del señor Elvis Pérez, favor de pasar por acá, por esta emisora ahí en recepción con Tita, y dejar la cartera ahí. Es importante que haga ese servicio de buena voluntad. Carlos, buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En la mañana de hoy, antes de entrar en el tema del doctor, la semana pasada el ministro de Salud Pública dio unas declaraciones en un programa radial de Santo Domingo muy famoso, lo cual llenó de alarma a casi toda la parte médica, porque el ministro dijo en su locución que van 32 muertes infantiles y 3 muertes maternas en las últimas semanas. Si eso es un parámetro solamente por semana, eso debió alertar todos los mecanismos de alerta del sistema de salud pública, porque dice que vamos mal. Es cierto que hay muertes infantiles que son evitables, pero hay otras que no. Entonces, englobarla toda en ese sistema van a decir que la cantidad de niños que van falleciendo, y no es un secreto para nadie, van en aumento. Y esto es algo que hay que prestarle mucha atención. Cada día los niños están muriendo, pero hay que buscar cuáles son las causas que van a ese descenso. Y por eso se encontró extraño que el ministro lo dijera, pero no mencionó cuáles medidas regulatorias se van a tomar para evitar que los niños sigan muriendo. Y eso debe llenarnos y alarmar también a los padres, acudir más tempranamente a los servicios de salud. Pero eso es algo que hay que trabajar de muy cerca, y ahí es donde entra de nuevo el rol de la atención primaria, porque es quien debe velar por la salud y el cuidado de los niños de cada territorio y de cada comunidad. Hasta que no se fortalezca el primer nivel de atención, esos números se van a seguir subiendo en comparación con semanas anteriores. Sí, Carlos, lo que hay una mala información en el sentido, o una información que se debió, si yo digo
bueno, murieron tantos adultos en un hospital X o en el país, yo tengo que tener las estadísticas de que fueron esas muertes. Las causas. Porque puede ser que de esas 32, 22 de ellas o 25 de ellas fueron por causas que eran inevitables. Por ejemplo, quizá dentro de esas habían enfermedades no compatibles con la vida, enfermedades congénitas que ya la tienen a nivel cardíaco. Que no, exactamente. ¿Cuántas murieron por dengue? ¿Cuántas murieron por malaria? ¿Cuántas murieron por neumonía? ¿Cuántos murieron por la enfermedad diarreica aguda? ¿Cuántas enfermedades por problemas gastrointestinales? ¿Cuánto por infecciones de vías respiratorias, neumonía y todos los demás? Entonces, o cuánto hicieron complicaciones renales. En fin, ahí hubo una información que no se debió dar un global total de cuántos, de que los niños murieron en una semana o en la semana X, sin especificar las enfermedades o las patologías que conllevaron esa muerte. Sí, pero recuerda que quien dio la información es una de las personas que se encuentra mejor informada en estadística de salud. ¿Por qué? Sí, porque pero el ministro de salud. O sea, él no iba a decir nada que no lo haya revisado previamente. Recuerda, es el ministro, y el ministro quien debe dar las informaciones es el Departamento de Epidemiología de las muertes. Sí, pero hay preguntas que si usted no puede responderle, usted la obvia. Sí. Entonces, dar eso alarmó casi todos los sistemas del área de salud, porque los datos fueron muy alarmantes. Pero bien, como cada lunes, hoy traemos un tema bastante interesante, con un título muy bueno, porque venía observándolo en el camino el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea que el dolor, eso no se quita, pero el sufrimiento yo decido si sufro o no, doctor. Eso es algo que ataca mucho a nuestra sociedad hoy en día, y no saben discernir de esos sufrimientos que causan también dolor. Maestro, yo tengo un par de frases aquí. ¿Me permite? Claro. Que van de acorde, al sufrimiento y al muero dolor. como he vivido, por encima de mis posibilidades. La otra frase es: me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Ese es de Frida Kahlo. Exacto. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. También de Frida. Sí. Sí, no es un personaje. Frida es un personaje a quien he aprendido a admirar. Yo tengo muchos personajes a los que admiro, ¿no? En este trabajo que hago de la terapia familiar. Y he aprendido a entender, a tratar de comprender lo que la gente en un momento dado dice. Cada frase que te dice una persona que ha sido relevante en la humanidad, hay que aprender a leerla a partir de quién la dice, no solamente de que mira esta frase si es bonita. Es como una frase de Frida Kahlo. ¿De la dice y por qué la dice? ¿Por qué la dice? Frida Kahlo, hay una frase donde ella habla de estoy rota. Y cualquiera dice, ay, es como, eso es literatura, es una metáfora. No es una metáfora. Es que esa señora, esa mexicana famosa, muy conocida a nivel mundial, porque es una de las artistas, una pintora muy conocida a nivel de todo el mundo, ella literalmente estuvo rota porque de inicio empezó a tener una enfermedad infecciosa que uno en esa época era difícil de prevenir, que fue el polio, y empezó a tener problemas de movilidad con uno de sus miembros inferiores, y el apodo que le daban a nivel escolar, en el famoso bullying, ¿no? Que siempre ha habido bullying. Ahora se habla de bullying y se visibiliza, pero cuando no se hablaba de bullying, yo sé que a ustedes le hacían bullying y a mí me hicieron muchísimo bullying en la escuela. Entonces a ella le decían pata de palo en la escuela. O sea, ella se crió con ese mote. Pero luego ya un poquito adolescente. Ella tenía una poliomielitis, entonces tenía la pierna derecha
estaba totalmente atrofiada, eran palitos. Exacto. Entonces, luego ya en adolescencia, tiene un terrible accidente donde el autobús donde va ella y van otros estudiantes, tiene un accidente con un tranvía, con un tren, ¿no? De estos que circulan superficialmente, y literalmente se le fracturó todo el cuerpo. Se le fracturó la pelvis, se le fracturaron los miembros inferiores, prácticamente la armaron de nuevo. Tuvo tres fracturas, según estuve leyendo. Ok, es un personaje muy interesante. Entonces, cada frase de un autor, de un artista, siempre hay que ver detrás de esa frase qué nos están diciendo. La frase que señalaba Carlos, que la mayoría se la adjudica a Buda. Algunos en internet a veces uno no sabe con seguridad la fuente de algunas frases, porque a veces la fuente no está del todo bien, otros se la atribuyen a Séneca. Bueno, pero sin pensar en quién la dijo o no, la frase es muy utilizada en materia de salud mental, porque realmente el dolor es inevitable. Cada vez que nos pasa una situación, nos duele. Muere un familiar, nos duele mucho. Nos deja la novia, nos deja la esposa, nos duele. Perdemos el trabajo, nos duele. Ahora, eso es inevitable que me duela. Ahora, el sufrimiento es como ya convertir ese dolor en una condición crónica. Es como que ya yo lo lleve para donde quiera que yo vaya, y para siempre. Todavía después de 10 años de que la mujer me dejó y me fue infiel, que yo todavía cargue en mi espalda ese sufrimiento, o que haya muerto mi hijo o mi papá o mi mamá, y 20 años después yo todos los días lloro porque mi papá murió o porque mi mamá murió. Ya eso no es dolor, ya eso es sufrimiento. Entonces, por eso la frase de que el sufrimiento es opcional. O sea, yo decido si voy a cargar con un sufrimiento o no. Pero el dolor sí, todos tenemos una etapa cuando nos pasan los eventos, las tragedias, que tenemos que sufrir, que tenemos que sentir dolor, para no usar el verbo de sufrimiento, no, sentir el dolor, que sería como lo natural, lo que tiene un tiempo prudente, lo que está dentro de lo esperado. Pero ya después de que un hombre, por ejemplo, le haya fallecido una niña, de dengue, de malaria, de lo que sea, que ese papá 15, 20 años después siga con el duelo así muy activo, eso no es normal, y ya eso cae en lo que sería sufrimiento. Maestro, una pregunta. ¿Puede el ser humano crear su propio sufrimiento? Claro que sí. O sea, generalmente es lo que hacemos, porque nosotros construimos realidades. Paul Václavic, que es uno de los terapeutas familiares que más escribió sobre la construcción de la realidad, aunque no le pertenece a él, ¿no? El construccionismo es una corriente filosófica, sociológica, que tiene antecedentes previos a Paul Václavic, pero en el terreno, ¿no?, de la terapia familiar y de la psicoterapia en términos generales. Paul Václavic es quien nos hace ver como con claridad de qué manera nosotros vamos construyendo nuestro sufrimiento. Por ejemplo, un aporte muy interesante de Paul Václavic tiene que ver con lo que es la realidad 1 y lo que es la realidad 2. Para él, la realidad 1 es lo que nos acontece, el hecho, lo que ocurre. Pero la realidad 2 es mi interpretación de lo que ha ocurrido. O sea, cómo yo asumo la muerte de mi papá, o la muerte del amigo, o la muerte del hijo, o la enfermedad catastrófica que va a presentar mi esposa, o que presenta cualquier persona, ¿no?, de mi entorno cercano. Entonces, cómo yo interpreto lo que me ocurre, cómo yo interpreto por qué me abandonaste, yo no sirvo para nada, me han hecho eso porque a mí todo el mundo me quiere hacer daño. O sea, yo empiezo a ver como que el mundo es hostil contra mí, y eso es algo que yo le estoy agregando a algo que simplemente pasó.
Lo que pasó es que la pareja que tenía se fue con otro, por ejemplo. Pero a partir de ahí, ¿qué yo puedo pensar de que mi pareja se haya ido con otra persona? Puedo pensar que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no tengo capacidad de retener a una mujer, que yo nací con mala suerte, que eso me vino ahí de fábrica, del destino, de la vida, o que me dejó esta mujer porque yo soy pobre y el otro tiene dinero. Y bueno, entonces ahí voy construyendo mi dolor, pero hay otro que puede decir, oh, qué bien, mira, esa mujer no me amaba, esa mujer no me quería, y lo mejor que me ha podido pasar es que ella se haya ido, porque ahora ya yo sé que no tengo una traidora a mi lado, no tengo a una persona que me hacía creer que me amaba, pero no me amaba. Y como decía el Dalai Lama, a veces cuando las cosas no te salen bien, ese es el mejor golpe de suerte que te puede pasar. O sea, a veces la desgracia... Suena irónico, maestro, pero es así. Es así. Entonces, dentro de lo que me ha pasado, que aparentemente me ha salido mal, probablemente ese es el mejor golpe de suerte que me ocurre. Como personas que los han botado del trabajo y con la liquidación ponen una empresa. Y después su empresa es más grande que aquella de donde le votaron. Entonces, todo depende de cómo yo construya mi realidad a partir de ahí y cómo yo interpreto lo que me pasa. Entonces, esa interpretación es lo que llamamos la realidad de tipo 2 y es lo que se puede intervenir en terapia. Lo que yo puedo intervenir en terapia es la realidad de tipo 2, porque ya la gente cuando llega a terapia ya le ha pasado algo. Hay algo que le ha pasado y él llega con su interpretación a terapia. Entonces, la terapia lo que hace es que busca la manera de cambiar el tipo de interpretación que le causa sufrimiento a la persona o que tiene a la persona atascada, que no le permite crecer, que no le permite seguir hacia adelante. Entonces hay muchas formas de lograrlo, a veces hasta un simple aforismo ayuda a sacar a la gente de un pantano, una buena analogía, una buena metáfora, una buena historia, etcétera. Todo esto ayuda. Sí, pero el sufrimiento, doctor, es algo también que afecta drásticamente la salud de la persona. No solamente se conforma en la parte psíquica, claro, sino también en la parte orgánica, porque esto trae un sinnúmero de trastornos que también afecta drásticamente la salud de esa persona. O sea, el sufrimiento es algo que la persona hay que ayudarlo a salir de él. Por sí solo que es difícil que una persona salga de ese sufrimiento y también va a acarrear enfermedades propias que vienen junto con el sufrimiento. Miren, desde el punto de vista biológico, médico, nuestra naturaleza está dotada de un sistema inmunológico. Que bueno, nuestro mecanismo de defensa. Nuestro mecanismo de defensa. Ese sistema inmunológico, en cierta forma, se descubrió de manera accidental y no lo descubre ni siquiera un médico, ni un biólogo. Sino que lo hace un químico, el doctor Pasteur, que fue uno de los pioneros de la microbiología. El doctor Pasteur, después que empezó, ¿no? Y junto con los trabajos que hacía paralelamente Robert Koch en Alemania y él en Francia, empezaban a ver a estos organismos que causaban enfermedades infecciosas, que antes de ellos se creía que era... que ese tipo de enfermedades eran producidas por demonios, castigos de Dios, etcétera. Entonces ellos están viendo por la ciencia que son organismos que aparecen en el microscopio, y Robert Koch empieza a cultivarlos y otros más. Pero lo interesante de Louis Pasteur es que Louis Pasteur empieza a experimentar y a inyectar parte de esos microorganismos a gallinas y demás, porque él quería demostrar que, mire, este microorganismo que yo tengo aquí causa esta enfermedad, este microorganismo causa esta enfermedad. Y él tenía unas gallinas a las que él inyectaba con frecuencia y que las gallinas reproducían la enfermedad del microorganismo que le inyectaba. Y él, que tenía una personalidad muy extravagante, en cierta forma, un hombre, era humilde, pero a la vez era una paradoja, ¿no? Un hombre muy extravagante, con ciertos rasgos así de grandilocuencia. Entonces él va en un acto público y va a demostrar
que esos microbios causan enfermedades en las gallinas. Entonces él viene, toma sus microorganismos de sus tubos de ensayo y se los inyecta a las gallinas. Para sorpresa de él ve que las gallinas se quedan, todas están en el auditorio y ninguna de ellas enferma ni muere y están todas normales. Ninguna reaccionó. Ninguna. ¿Y qué pasó? Bueno, fue un fracaso para él su demostración. Sin embargo, ese fue el inicio y el nacimiento de la inmunología como ciencia. Porque después él empieza a calcular ese fracaso y miren cómo cae el tema. El tema cae muy a la par con lo que estamos mencionando ahora de cómo interpretamos, y lo que él quiso fue investigar qué fue lo que pasó. Entonces él llegó a la conclusión de que esas gallinas él las había inyectado previamente y ya ellas se habían desarrollado algún tipo de defensa contra el microorganismo, y a partir de ahí es que se empieza a trabajar con la inmunología, y él es el que crea la terminología básica como antígeno, que es la sustancia extraña que introducida al organismo estimula la producción de anticuerpos. En este caso sería el microbio, y anticuerpos, que son las proteínas que tenemos en el cuerpo que se forman para combatir al microorganismo. Entonces, lo que Carlos menciona, excelentemente él ha mencionado, el sistema inmunológico se deprime, baja su calidad cuando uno está en sufrimiento o cuando uno está en un estado de estrés muy fuerte. El cortisol te va a deprimir la actividad del sistema inmunológico, y también cuando tenemos una depresión grave, el sistema inmunológico se nos debilita. Por esa razón, una persona que tiene cáncer y también cae en un estado de depresión, esa persona tiende a ser más vulnerable y el cáncer le hace más daño. El sistema inmunológico es quien finalmente nos va a sacar de prácticamente todas las enfermedades infecciosas, y también colabora mucho con las enfermedades cancerígenas. De ahí que el sufrimiento no solo nos afecta a nivel de la salud mental, como decía muy bien Carlos, sino que también a nivel orgánico nos va a agravar algunas situaciones y nos va a poner en más vulnerable a que nos den muchas infecciones. O sea, cuando uno tiene el sistema inmunológico deprimido, el que sufre mucho le puede dar mucha gripe, le puede dar infecciones intestinales, se le puede deteriorar. Se le pueden deteriorar muchas de sus funciones, especialmente lo que tiene que ver con su sistema de defensa o su sistema inmunológico. Bien, maestro, cuando usted hablaba del sufrimiento ya por enfermedades, y mencionaba así a rasgo de manera muy general la parte de lo que son las separaciones amorosas, no solamente las amorosas, porque hay otro tipo de separaciones que pueden ser de un amigo, de un ser querido. Hay muchas formas. Entonces, en cuanto a las decepciones, que esos son puntos que pueden llevar a lo que es una terapia, a una consulta de terapia familiar. Pero nosotros nos decepcionamos normalmente cuando yo tengo una expectativa de algo o de alguien y esa expectativa no se cumple. Cuando yo tengo un amigo que yo espero que ese amigo sea fiel a mí, que ese amigo, no me imagino que ese amigo salga a la calle a hablar mal de mí, o que yo esté en una posición pública y quien me esté haciendo daño, quien esté tratando de quitarme el puesto sea un amigo. Eso es una decepción, especialmente cuando yo tengo a ese amigo en un estatus y yo creo que ese amigo, no me va a hacer eso. Yo creo que ese amigo no me va a hacer daño, nunca va a hablar mal de mí. Igual nos pasa, las decepciones pasan mucho en el terreno amoroso, porque a veces tenemos muchas expectativas con una persona que muchas veces, y es lo que se está usando mucho hoy en día, y hay personas, ¿verdad? Y hay muchas damas que a veces tienen a un hombre, un amante o su esposo,
y le dicen con mucha frecuencia: yo te amo mucho, te quiero mucho. Te ponen nombrecitos bonitos, ¿no? Honey, cariño, mi vida, negro, etcétera. Negro, el amor yo no lo siento en palabras, yo lo siento en hechos. Pero te pueden hacer hechos que tú te confundas. O sea, También, te pueden dar. también. Hay una mujer que realmente no te ama, sino que está interesada en lo que tú le das, y ella te puede tratar con mucho cariño. Puede ser la mejor mujer en la cama. O sea, puede llenarte, colmarte de cuidado, y tú creer que te ama. Por eso viene la decepción. Yo creo que tú me amas, y como creo que tú me amas, también creo que tú no me vas a engañar. Pero cuando se rompe ese cristal que yo mismo he construido, ahí me viene la decepción. Uno se decepciona cuando las expectativas que tiene no se le cumplen. Esas expectativas se rompen. El que espera mucho de los demás se decepciona mucho. Si usted no quiere decepcionarse nunca, no espere nada de los demás, no espere nada de nadie. Pero nosotros tendemos a esperar mucho de todo el mundo. Espero de los hijos. A veces tenemos expectativas que no se las mencionamos a nadie, pero yo estoy esperando que el hijo me respete, que el hijo no me falte el respeto. Estoy esperando que el hijo, si yo me enfermo, el hijo me visite, que el hijo venga y me acompañe al médico, que el hijo deje de ir a trabajar para llevarme a una diligencia, que cuando yo envejezca ese hijo viva cerca de mí, me acompañe, me ayude. Pero el hijo no está tal vez pensando en eso, y entonces hay mucha gente que en la tercera edad se decepciona. Pero cuando viene a ver, tampoco lo educaron para eso. O no le enseñaron. Bueno, aunque a veces ahí sería peor si tú lo educas. Ahí es que es más decepción. Si tú crees que, si tú lo preparas para que él te cuide, si tú lo preparas para que él te apoye y al final él no lo hace, ahí todavía es peor. Pero la cultura nos ha venido preparando, por lo menos a las generaciones como las nuestras, nos prepararon para nosotros ser muy, muy leales con nuestros padres, para nosotros estar pendiente de la salud de mamá, la salud de papá, para nosotros llevarle el dinero, incluso si vivimos fuera del país, mandarle dinero a mamá y a papá. Pero las generaciones que se están ahora, estos millennials de ahora y estos centennials que van subiendo, a ellos les están enseñando que nosotros los padres no le debemos nada a ellos. Y ellos se están preparando para disfrutar su vida. No quieren comprar casa, no quieren comprar carro. Su dinero es para viajar, para disfrutar la vida, etcétera. Entonces los padres de esta generación se deben ir preparando para que no se decepcionen, porque esa es la mentalidad de las generaciones nuevas que van subiendo, que van surgiendo. Entonces uno se decepciona porque espera mucho, porque tengo muchas expectativas. Y eso es algo que se ve muy común en esta nueva sociedad que viene surgiendo, que hay que esperar los cambios que va a traer la vida, y también le causa también mucho sufrimiento a las nuevas generaciones, porque nos encontramos en culturas que no son las mismas. Y a veces uno mismo juzga mucho a esta nueva generación, sin saber que cada tiempo trae quien lo va a dirigir. Uh-huh. Y ellos están creando su forma, aunque nosotros venimos de generaciones diferentes, pero cada generación trae su equipo. Y traen su sufrimiento, que es diferente al nuestro. Porque ya hoy el día del sufrimiento, sí. Antes tú tienes un sufrimiento cercano, hoy tú tienes un sufrimiento virtual. Claro. Y te le expresan hasta la depresión. Ya fácilmente a través de un teléfono, todas las personas se comunican, pero también hacen relaciones, también terminan relaciones. Y eso causa también mucho trastorno en la juventud de hoy en día, que los adultos a veces no lo entendemos. No comprendemos porque ellos tienen nuevas formas para sufrir. O sea, ahora mismo en esta época para la gente es muy importante la estética. 20, 30 años atrás una persona tenía su dentadura que no era muy recta, qué sé yo, y la gente se moría así con sus dientes torcidos, pero ahora no. Ahora, si ese dinero no aparece o si esos padres no hacen el sacrificio para que su hijo tenga una buena dentadura, esa persona sufre por eso. Una chica, si no se siente con un área de su cuerpo que la hace sentir bien, va a procurar ir y hacerse una cirugía o fabricarse un cuerpo. Entonces son fuentes de sufrimiento que hace 30 años nadie sufría por eso. Sí.
Igual que hoy en día, anteriormente a las jóvenes, cuando cumplían 15 años, los papás le hacían un cumpleaños espléndido. Hoy en día las jóvenes que van subiendo no quieren un cumpleaños, quieren una cirugía estética. Y los padres han ido transculturizando esa parte. En vez de hacerte el cumpleaños, que se va a gastar tanta cantidad de dinero, ¿qué parte de tu cuerpo te quiero operar? Oye, a temprana edad, aún sin tener los hijos. Y hay que recordar que las cirugías van bien después que ya usted ha tenido sus hijos o ha salido embarazada. Y hoy en día eso no es así. Hoy se operan primero y también eso está acarreando muchos trastornos durante el embarazo. Porque también no son aconsejadas ni han evaluado para decirle los riesgos que eso trae. Pero eso lo vamos a continuar cuando retornemos después de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Estamos hablando acerca que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y es lo que nuestra sociedad hoy en día tiene que aprender a manejar y a lidiar con estas dos entidades que cada día vienen y las personas no saben cómo sobrellevar una o cómo sobrellevar la otra. Bueno, y una de las cosas que tenemos que tener muy presente es que en la vida nos van a ir ocurriendo eventos que están fuera de nuestro control y que son imprevisibles muchas veces. Y otros sí, hay eventos que sí, que podemos prever, pero que nos ocurren a todos. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, la presencia de determinadas situaciones de salud que le pueden llegar a algunas personas, eventos de salud, a veces no necesariamente a ti. Después, por ejemplo, que somos padres, que somos madres, sufrimos más la enfermedad del hijo que la propia, o sea, y nos puede afectar mucho a nivel emocional cuando uno de nuestros hijos tiene algún tipo de enfermedad. Y más ahora con toda la modernidad que también tenemos y los cambios alimenticios que hay y la gran cantidad de tóxicos y de elementos que pueden ser cancerígenos que la gente ingiere a través de alimentos y a través de bebidas, etcétera. También podemos, en cualquier momento, una familia puede tener un niño que tenga cáncer o un adolescentito que aparezca con cáncer o una leucemia. Y hay otros tipos de condiciones que aparecen en las familias que generan mucho dolor, mucho sufrimiento, como cuando aparece un niño especial en la familia, que aparece un caso, por ejemplo, de un niño con autismo, o que aparece una condición neurológica que afecte al niño o al adolescente, y todo esto entonces repercute en los padres y en los demás hermanos. Sí, y uno de esos casos son cuando los padres tienen niños especiales, porque siempre llevan ese duelo por dentro, porque los niños especiales que tienen sus condiciones, se le hace difícil a la mamá desarrollarse. Uno de los padres tiene que sacrificarse para dedicarse al cuidado completo del niño, y se torna mucho más molesto cuando es uno de los dos padres solteros que tienen estos niños especiales. Sí. Y esto causa un sufrimiento interno, aunque así no lo reflejen, pero se mueren por dentro, como dicen en el viejo dicho. Entonces tienen que atender al chico o a la chica especial, que un chico o una chica especial va a requerir el trabajo de 2 o 3 chicos que no son especiales. O sea, hay que dedicarle más tiempo. Pero tal vez esa mamá o ese papá, además de eso, tiene que trabajar. El sustento. Y cuando también se tiene un hijo especial y se es soltero, como dice Carlos, hay que hacer malabares para poder crear una nueva relación, porque esa nueva persona que llega a tu vida, si no es tolerante y si no es colaboradora, entonces el papá o la mamá que quiere tener una nueva relación va a priorizar siempre a su hijo especial. Eso es lo más normal, porque esos chicos especiales requieren mucho cuidado. Entonces el sufrimiento, como dice la frase, es opcional. Eso quiere decir que independientemente de que la situación sea dura, sea difícil, eso no quiere decir que necesariamente esa mamá tenga que terminar en un estado depresivo
o ese papá, o que tenga que sacrificar totalmente su vida, o que tenga que sacrificar su vida de pareja. O sea, habría que ver de qué forma la persona busca la manera de poder ir realizando su vida a pesar del reto que significa tener a un hijo con una condición especial o con una enfermedad neurológica que le cree dificultades al chico o a la chica para moverse. Sí, y también se ven muchos de estos casos cuando nuestros adultos mayores cursan con un evento vasculocerebral, que antes ellos eran independientes de sí mismos, y cuando cursan con un evento vasculocerebral que parte de funcionalidad de su cuerpo y requieren la ayuda de una tercera o de una segunda persona para el día a día, tú ves que se consumen del sufrimiento, porque antes yo podía hacerlo todo solo. Ahora, para yo tomar un simple vaso de agua, tengo que esperar que el que está sentado me lo busque y me lo lleve cuando él entienda y cuando él considere. Y eso afecta drásticamente la parte psicológica de estos adultos mayores y llevan un sufrimiento interno que les sigue deteriorando su salud. Porque antes yo podía valerme por mí mismo, hoy en día no. Y tenemos muchos casos que se ven a diario. Y tú ves que la persona fuerte, robusta, se te gatan en una cama. Pero también esto afecta a la salud del familiar, que también tiene que coadyuvar con él en ese mismo tenor. Y entonces hay dos personas que están sufriendo. Claro, y estamos en una vida moderna que ya nadie quiere dedicarse a los cuidados. Claro, porque cuando tú tienes que dedicarle 2 o 3 horas a tu papá, a tu mamá, esas 2 o 3 horas antes tú las dedicabas a trabajar, a hacer tus actividades. Ahora, la dinámica que aquí se da, que creo que hay una frase de Víctor Frank que nos ayuda mucho, y es que cuando tú estás frente a una situación que tú no puedes cambiar, o sea, tengo una situación que ya yo no puedo cambiar, que ya no se puede modificar, ya tengo que enfrentarla. El hijo especial, o mi mamá hizo un ACV, o mi papá tiene un ACV, o de repente mi esposo tiene una condición de salud, y hay condiciones de salud graves que se dan a veces en la pareja, por ejemplo, que tu cónyuge debute con una depresión mayor, o que tu cónyuge debute con una bipolaridad, o que tu cónyuge debute con una esquizofrenia. Son cosas que le cambian la vida a cualquiera. Entonces, Víctor Frank dice, cuando estés ante una situación que tú no puedes cambiar, entonces lo que tú tienes que trabajarte es la actitud. ¿Cómo acepto? ¿Cómo recibo? ¿Cómo reacciono ante lo que me pasa? Porque lo que me pasa o me está pasando, yo no lo puedo cambiar. Esa situación yo no la puedo modificar. Ahora, yo puedo asumirla con una actitud diferente. Y esa es la parte fundamental de lo que Víctor Frank plantea, que como ahorita mencionábamos, de quién dice la frase, siempre es bueno ver quién la dice. Víctor Frank fue un sobreviviente de los campos de concentración nazi, que sobrevivió con muchas dificultades, que vio morir a la mayoría de sus amigos en ese campo, y que en otros campos de concentración murió su esposa, él recién casado, y también murieron sus padres. O sea, ¿qué hago cuando ya yo la situación, yo no la puedo cambiar? Tengo que aceptar que la situación está ahí, y entonces vamos a ver cómo yo modifico mi actitud. Y esto se parece mucho a lo que decían los estoicos, ¿no? Hay cosas que yo puedo controlar y otras que sí puedo controlar. Yo no puedo controlar que aparezca una enfermedad en uno de mis padres, o yo no puedo controlar que la naturaleza me haya dado el privilegio de tener un hijo, pero que ese hijo haya nacido con una condición que me requiera demasiado tiempo para atenderlo. Entonces, como yo no puedo cambiar eso, la ciencia tal vez no me da ninguna salida para curar esa enfermedad o esa condición, pero sí yo puedo cambiar la actitud con la que yo afronto ese problema y ver cómo puedo convertir eso, como conozco muchos padres que tienen hijos especiales, que ellos son felices con sus hijos, que los disfrutan a plenitud y que han logrado equilibrar su vida y han logrado equilibrar su vida de pareja y todo,
a pesar de que tienen un hijo o una hija especial. Sí, pero también hay que buscar la forma en un momento dado de medir el grado de ansiedad y de estrés que manejan estos padres y ver de qué forma son coadyuvados tanto en la parte psicológica también como en la parte social, porque cada día vemos que no estamos quedando solos. Ya no existe esa cultura como venía antes del cuidador, que siempre había alguien en la familia que era que se encargaba de cuidar a todos los enfermos, de llevarlo, de acarrearlo, y vemos que vamos a un cambio muy rápido de generación. O sea, los relevos son mucho más rápidos que lo que nos estamos quedando atrás. Y por eso hay que buscar la forma, o el Estado en un momento va a tener que asumir su rol de garante del cuidado también de estos tipos de pacientes y de los adultos mayores, que vemos que no existe todavía así una política clara para cuando uno de los padres ya no esté. ¿Quién se va a hacer cargo? Y esa es otra fuente de sufrimiento para el papá que tiene un hijo especial. Casi todos los padres que tienen hijos especiales, esa idea es la fuente de su principal sufrimiento. Y cuando yo no esté, ¿quién lo va a cuidar? Ahí voy. Porque tal vez tú tienes otros hijos, tienes 2 hijos más, tienes una hembra, tienes un varón. Cuando esos chicos también sean adultos, ellos van a sacrificar su vida para cuidar al hermanito o a la hermanita. Entonces hay padres que su fuente de sufrimiento es mirando hacia el futuro, y cuando ya yo no esté, ¿quién lo va a cuidar? Y es una preocupación en cierta forma muy real. Sí, y es muy común. Entonces el padre dice, ¿qué va a pasar? Y es algo fisiológico. No nacimos para ser eternos, ni andar como Matusalén, que anda caminando. O sea, eso tiene que venir una política de quién se va a hacer cargo en ese momento y coadyuvar a estos padres. Y vi que Víctor Frank vivió los 2 dolores. Vivió el dolor y vivió el sufrimiento en carne propia. Pero también aprendió a sobresalir de esas 2 entidades. Porque vio morir sus amigos, vio morir también a su esposa. Y sin tener la oportunidad de ni siquiera defenderlo. O sea, llevaba un sufrimiento como muy interno ahí dentro. Y un dolor, como dicen la gente, un dolor quemante de la impotencia. Yo no puedo hacer nada porque estoy preso, estoy aquí encerrado. Y así viven muchas personas hoy en día que pasan por el mismo proceso, por unos logran y otros se quedan. Exacto, porque todo va a depender de con qué actitud yo asumo lo que me pasa. Y esa es la parte que nos diferencia como humanos, unos de otros. Hay personas que se entregan, que frente al sufrimiento levantan las manos, ¿no? Como cuando te ponen la pistola al frente. Pero hay otros seres humanos que frente al sufrimiento deciden seguir viviendo y deciden seguir luchando y deciden renunciar a ese sufrimiento. O sea, me dolió, pero yo no voy a hacerme un esclavo para toda la vida del sufrimiento. Entonces, voy a tratar de aceptar lo que me ha pasado y voy a reintegrarme y voy a tratar de continuar la vida, porque lamentablemente en la vida de todos los seres humanos hay eventos que ocurren que a veces uno ni se imagina que le pueden pasar, pero cualquier ser humano tiene que estar consciente de que hay puertas, como decía un refrán muy dominicano, hay puertas que siempre están abiertas, como la del cementerio, esa de la cárcel, la del hospital, que la hemos visto, ¿no? en estas situaciones políticas, personas que nunca pisaron la cárcel, personas ricas, personas con millonarias, personas que tal vez no pensaron que iban a caer presos y cayeron presos. Y también esa puerta, la puerta que nos lleva al centro de salud, al hospital, porque muchas veces estamos aparentemente sanos y no sabemos qué condición de salud estamos desarrollando internamente. Entonces la mente tenemos que tenerla preparada para enfrentar estas situaciones que no son fáciles. No les estoy diciendo que sean fáciles, pero hay personas que sacan de abajo para enfrentar lo que venga. Si aparece el cáncer, enfrentan su cáncer, luchan, van a su médico, hacen su quimioterapia, su radioterapia, lo que haya que hacer, usan la dieta que le ponen. Pero hay personas que no, hay personas que renuncian, hay personas que
que se dan por vencidos cuando tienen una situación, y la clave, como dice Víctor Frank, es la actitud que tú vas a tomar frente al problema que tienes, y esa actitud es la que va a marcar la diferencia. Sí, doctor, eso me trae a colación. Una vez están inaugurando un hospital y el ministro está catalogando el hospital que va a estar mejor que cualquier centro de salud. Y le dice un presidente del colegio médico que si él estaría dispuesto a atenderse en ese hospital. A la semana, cosa de la vida, a ese ministro le dio un síndrome coronario, le dio un infarto. Y el ministro se fue a Miami y le dice, y le repite Eduardo de nuevo, veo, que no es como usted dice, ¿por qué no se atendió aquí? Ay, Dios mío, es algo... es algo como que va. Algo que es muy fuerte, ¿no? Entonces, es como decían. Y aquí en nuestro país, que es algo que se debe decir mucho, aquí debiese haber una ley realmente que para que los funcionarios públicos utilicen los servicios de educación público y los servicios de salud público, porque así ellos mismos tratarían de que esos servicios sean de buena calidad. Entonces, porque dinero hay para que funcionen bien. Ellos son los que rigen y viven del Estado, pero no consumen lo que tiene el Estado. No confían en la calidad del servicio. Entonces, tú lo ves que mientras están en las posiciones, no hacen nada para que eso mejore, para que seamos todos iguales. Y ocupan funciones y después que usted lo ve que lo quitan de las funciones, aún así tienen miedo del sistema público. Aún salen de las funciones, con el cual el pueblo lo eligió para que demandara y nos dieran garantía de todo, y cuando salen de esas funciones, no demandan de los servicios que ellos antes estaban rigiendo. Entonces, como que algo contraproducente es que también le causa su sufrimiento a ellos, de la impotencia de no demandar de un servicio que ellos mismos crearon. Claro, y muchas veces, aunque tú tengas la posibilidad de un servicio de salud fuera del país, hay servicios que requieren una atención rápida y donde te lo deben dar, ni siquiera en Santo Domingo, también en tu provincia, que pueda haber un servicio especializado para todos los ciudadanos. Sí, y eso se ve muy común, que estamos siempre ahí. Tenemos una llamada ahí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buen día. Entonces, eso se ve muy comúnmente en nosotros ahí, que los funcionarios públicos sufren esa parte. Mientras están en la posición y también cuando están fuera, no demandan de los servicios. Y eso es un tipo de sufrimiento que el pueblo debe de exigírselo. Buen día, ¿quién nos llama y de dónde? Leoncio Novoa. Buen día, Leoncio, ¿cómo está? Cuéntanos. ¿Qué tal, doctor? Y el doctor Octavio. Sí, buenos días. Como siempre los lunes estamos ahí activos, doctor. Sí, muchas gracias. Esa parte tan importante esa parte tan importante del ser humano. Lo que quiero preguntarle al doctor Octavio es, mire, hay un término que se usa mucho ahora, soy tan viejo también como, y es la resiliencia. O sea, mucho oímos resiliencia y ¿qué será eso? Bueno, según las explicaciones, eso es aguantar y tirar para adelante aunque las dificultades estén ahí presentes. La otra cosa, doctor, es, usted hablaba de los niños, de que en una familia te sale un discapacitado, uno con problemas, que no puede valerse por sí mismo casi. Pero también hay que hablar también de los hogares de ancianos. El país tiene muchos hogares de ancianos en algunos puntos del país. Y eso es como el otro extremo, doctor, el niño y el anciano. Pero yo pienso que el anciano como que más difícil de tratarlo. Gracias, buenos días. Sí. Que una sociedad civilizada tiene que pensar en darle solución a las problemáticas de sus niños y a las problemáticas de sus ancianos. Por ejemplo, ya es inadmisible que en una sociedad moderna, civilizada, los niños estén muriendo de enfermedades diarreicas o de enfermedades prevenibles por vacunas, o que esa sociedad no tenga leyes y reglas para proteger a los niños de la violencia física de los padres o de la violencia sexual o el abuso sexual. Y también una sociedad civilizada debe cuidar a sus ancianos. No solamente la familia, también el Estado tiene que tener planes, políticas, y uno nota que el Estado no ha tomado muy en serio ese grupo poblacional,
para que haya una disponibilidad de servicio a lo ancho y largo de la geografía nacional y que sea un compromiso del mismo Estado, porque hay muchos hogares de ancianos aquí que son incluso iniciativas de algunas ONG y de algunas instituciones que no son necesariamente estatales, pero necesitamos ese grupo poblacional cuidarlo todavía, y es una ventaja que tenemos cultural como país. Tenemos la ventaja de que el dominicano es una cultura latina que tiene muchos vínculos, y las familias todavía están cuidando a sus ancianos, y eso es algo que todavía es positivo de nuestra cultura y que debemos en cierta forma fomentarlo. Sí. Bien, el tiempo se han agotado. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Octavio Félix Vidal y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.